y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. La literatura siempre me interesó, pero yo empecé siendo dramaturgo. Mis primeros trabajos fueron 2 obras de teatro. Montamos una que se llamaba Mujeres al Desnudo, le fue muy bien. Y tenemos por ahí otra que se llama Lo que deseo de ti, que esa muero de ganas por montarla pronto. Okay. Que se quedó en el tintero hace mucho tiempo. Ya de ahí hice el paso hacia la literatura. En mi formación como dramaturgo, Hugo Argüelles fue por el que aprendí. Okay. Y además pues, tuve la fortuna de aprender de uno de los grandes como fue Hugo Argüelles. ¿Eras parte de su taller? Era parte de su taller. Él me ayudó a trabajar mi primera obra de teatro. Y pues bueno, con esta, ya no me tocó tan rudo como les tocó a muchísimos, a mí me tocó los últimos años, que era un ser humano mucho más, con la misma agudeza mental, pero mucho más humano, mucho más humano. Y bueno, ya después de ahí inicié con mi primera novela, que fue El Camino de las Casas Cansadas. Y ahí tomé un taller con Felipe Garrido. Okay. Estuve ahí con él en el CEPE de la UNAM un par de años, hasta que la novela quedó lista. Y bueno, se abrió la posibilidad de publicarla en YUS. Okay. Ya a partir de ahí estuve trabajando ahí mismo en YUS como editor un buen tiempo. Bueno, tuve muchos puestos dentro de ellos, pero terminé como editor. Y saliendo decidí poner mi propia editorial, que es de otro tipo. Okay. Y ahí fue cuando, mientras montaba la editorial, fui generando esta novela. La fortuna de trabajar y hacer equipos es que vas haciendo amistades entrañables y vas conociendo el talento y el trabajo de los demás. Y entonces a mí siempre se me ha dado fácil la amistad, yo soy reamiguero, entonces eso por un lado, ¿no? Y por otro es también ver y reconocer el talento de mis amigos. Mauricio Gómez Morín es un talentazo que yo sigo agradecido de que esté trabajando en nuestra editorial y que esté tan contento de estar aquí, que le dé forma en imagen a la editorial. Diana López misma estuvimos trabajando ahí en YUS, Antonio Ramos Revillas, y al mismo Felipe Garrido, que siempre fue mi jefe en YUS, ¿no? Entonces, pues soy muy gregario, entonces cuando uno sabe las capacidades de los amigos y cuando surge una oportunidad de trabajar juntos o lo que sea, pues siempre es celebrar que además de la amistad podamos trabajar juntos. Y ha sido muy bonito, muy, muy bonito. Y parece que la trata inició como un mero accidente económico. No había de dónde seguir, y entonces empezaron como con el oficio. Estaba leyendo hace poquito un reportaje donde decían que ni siquiera hay como, que mucha gente de lo que se dedica al trata, no hay como malicia, aunque pudiera, pues, valga el paréntesis, en el sentido de decir que no son gente mala que quiere atacar a la gente, sino han aprendido que así es la forma de vivir de ese lugar. Los niños les preguntas que quieren ser de grandes y dicen que quieren ser padrotes, ya lo ven como una forma de vida. Y justo ahí fue donde me llamó la atención el escribir este tema, porque lo ven tan como forma de vida que decir, bueno, tienes que matar los sentimientos para que tú puedas tratar a un ser humano como mercancía. Y ese es como uno de los principales requisitos para que puedas llegar a ser padrote, matar el sentimiento. Entonces, esa fue lo que me enganchó leyendo una nota sobre trata, de decir, quiero abordar la historia desde esta perspectiva. ¿Por qué alguien debe matar el sentimiento y en qué consiste este juego de emociones para poder convertir algo humano en mercancía? Pues, está el hablar sobre el depredador o el perverso, ¿no? Pero también es mirar, creo que mi apuesta más grande es sobre la conciencia. Es decir, ahí manejo un poco la historia en el sentido de las alternativas que a veces nos ofrece. Una es que nosotros lanzamos lazos con el otro, porque por circunstancias así nos tocó, somos vecinos, somos amigos, entonces, y son de manera consciente, pero otras son de manera inconsciente. Tú estás ahí con alguien que te hace daño a lo mejor y regresas y no sabes por qué razón, ¿no? Pero hay otras que son obligadas. Entonces, esto de ponerle trata de mujeres, por ejemplo, pues en el fondo es esclavitud. Claro. Es esclavitud y además es violencia y además esconde muchas cosas de esta palabra, pues, ¿no? Y entonces, que el personaje principal haga conciencia de este tipo de amarres
y decir, bueno, si a mí me amarraron por la fuerza, también yo puedo soltarme por la fuerza. Eso implica un cambio de actitud por completo, del soy víctima al yo puedo liberarme, ¿no? Cuando ella queda embarazada, Tulio va y le dice, ¿en qué estabas pensando? Habría que tener la cabeza demasiado blanda para creer que eso era posible. Y entonces ella no es el golpe, sino cuando le deja la cabeza blanda. Es decir, ella ahí alcanza su libertad, la de adentro, ¿no? Es decir, el ideal que tú decías que no se iba a alcanzar, ya lo alcancé. Es posible. Es posible. Que me vaya la muerte en ello, eso es otro rollo, ¿no? Pero el simple hecho de romperle la cabeza a mi victimario ya me hace libre, aunque me maten a los 2 segundos, pero libre, ¿no? Entonces, para mí ella se vuelve libre desde que siente, por eso ya no le da más golpes. Yo creo que ni ella se dio cuenta que lo que quería era hacerle la cabeza blanda a Tulio por aquello que le había dicho, porque ella tardó 6 meses en gestar esa idea, ¿no? Entonces, creo que ese fue el proceso real de gestación de libertad, ¿no? Y lo dice muy claro cuando va corriendo, dice, quizá por eso maté a Tulio y a mí por pendeja por convertir esas caricias, eso en amoroso, ¿no? Las cosas se construyen, por supuesto. Yo creo que, ¿cómo decirlo? El papel que hemos jugado los que seguimos las normas o las reglas sociales ha sido de bueno. Y el bueno durante muchos siglos ha sido muy pasivo. Es el bueno que espera la bondad del universo por la simple actitud que yo mantengo ante los hechos. Y entonces le das la oportunidad al perverso de que él tome la iniciativa, que te dé la vuelta, entonces para cuando él ataca, él ya tejió una red alrededor tuyo. Entonces, si tú no te sacas a la posición de víctima, pues lo más probable es que te toque llorar y sufrir y aceptarlo como un sino. Que lo que se propone en la novela es justo ese cambio. Es decir, a ver, espérate, tú ni me quieres, ni me cuidas, ni me proteges. Tú estás abusando de mí y me está yendo la vida en eso. Entonces voy a tomar un papel activo. Entonces, mientras los buenos no crucemos ese paso de víctima a un papel social activo, pues no se van a construir esos puentes, porque si tú no lo haces, a quien le toca construir ese puente es el que cuida de ti, que en este caso es el gobierno. Pero el gobierno debe estar coludido porque una red de tratas tan poderosa no puede subsistir de manera desapercibida. Entonces hay contubernio. Entonces, el que te va a cuidar no te va a cuidar, el que te quiere chingar lo va a hacer, y mientras tú sigas en la posición de víctima con las manos atadas, pues les das más libertad de acción, ¿no? Entonces, es decir, tomar un papel activo, aunque eso representa muchos riesgos. Hugo Argüelles decía que a veces todo es perfecto en una historia y todo pareciera que va a salir perfecto, pero nunca nadie repara en que va a pasar alguien casualmente y que ese alguien es estúpido y va a hacer algo, ¿no? Entonces dice, bueno, ese es el destino, ¿no? Y te toca, ¿no? Entonces, acá sucede algo similar con las circunstancias, es decir, llega Gertrudis con el odio que trae sobre Julia y le dice, deja a los perros sin comer, pero llega Hernán que trae otra idea sobre Julia y le dice, calla a esos perros. Entonces tenemos a una cocinera que no sabe qué hacer porque le tiene miedo a los dos, ¿no? Entonces dice, pues medio lo hago, ¿no? Ni los dejo sin comer, pero sí les doy algo, ¿no? Que eso a mí me permitía el que ellos no fueran tan feroces, porque es un momento muy breve en el que los perros van y empiezan a dispararles. Entonces, Julia debe ir toda maltrecha, pero los perros no eran tan feroces en ese sentido. Pero ella alcanza a salvarse por el miedo de una cocinera, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Que si no hubiese existido el miedo de esa cocinera, ¿no? Entonces, y de pronto le da el lugar a Hernán, pues los perros sí se lo hubieran comido más fácil, pues.
Sí, claro. O van tan feroces que ya no llegan a oler primero, por ejemplo, no sé, van directo a... Y por lo menos la dejan desfigurada, pero acá pues quería atenuar, ¿no? Porque también quería jugar con el que no sabemos cuál es el final, ¿no? Es cómo se mueven interiormente. Ajá. Y también hacia afuera, pero sin la especificidad del periodista. Eso que hace un rato de que los personajes perversos se han erotizado, me trajo pensando mucho tiempo en la novela, de cómo iba a darle el tratamiento a Tulio, porque los personajes, la gran cantidad de los personajes perversos, sociópatas, tienen facultades, digamos, encantadoras, ¿no? Saben seducir al otro, pues es una forma para envolver. Pero no solo es eso. Falta la sangre, faltan las balas, falta eso. Entonces la televisión a veces se queda solo con esa parte, ¿no? O resta o minimiza lo otro. Y entonces acabas mandándole un mensaje de que está padre ser narco, por ejemplo, ¿no? Alguna vez estaba en provincia y le preguntaban a un niño que qué quería ser de grande y él dijo que quería ser sicario. Claro. Ganan bien, traen buenas trocas, traen música, traen chavas, traen cerveza, yo quiero eso, ¿no? Entonces decir, pues bueno, aguas con el mensaje que mandas, ¿no? Yo tampoco quería caer en el mensaje rosa, pero tampoco en la desesperanza, ¿no? Es decir, si ya dejamos que el malo gane tanto terreno en esta sociedad y nosotros somos un poco responsables por erotizar tanto esas figuras y luego tomarlas como ideal, pues decir, bueno, vamos a centrándonos en sí es esto, pero no se te olvide que mata, ¿no? Incluso lo digo muy claro, es decir, el perverso no te quiere y cuando llegue el momento te va a matar, ¿no? Como es en un intento de sacarla de este idealismo en el que ella se encuentra, que finalmente es por el que se castiga, según yo en mi historia, ¿no? Por el que se castiga matándolo, ¿no? Decir, bueno, asumiré una muerte, pero es porque para castigarme a mí en algún momento, ¿no? Por haber sido tan pendeja, por ejemplo, así lo dice muy claro, ¿no? Sí, pero ahora... Me fui sobre las circunstancias de los personajes. Por ejemplo, en Eva era la que tenía más miedo. Casualmente ella es la que hace las cosas más bárbaras. Que en ella fue como un efecto de guardo tanto el miedo, que de pronto tiene un efecto olla express que cuando explota me salgo de mí y hago todo lo que yo tenía miedo a hacer, ¿no? Y entonces, que es algo que nos pasa mucho como seres humanos. Nosotros, casi todos nuestros miedos inconscientes vamos directos hacia ellos, ¿no? O sea, y entonces en ella quería jugar como en ese papel del que contiene tanto por miedo a actuar, que justo cuando genera la olla express actúa y luego tiene que cargar con la culpa de haberlo hecho, ¿no? Por eso ahí fue muy claro con eso en ella. En Julia era la liberación, pero es una liberación a partir de que Diego le abre esa posibilidad de liberarse. Sin la figura de Diego, quién sabe si ella se imaginara un mundo diferente. Yo creo que ella hubiese seguido con resignación como lo venía haciendo Eva, ¿no? Okay. Pero ahí tanto el bebé o el embarazo, pues, como sus circunstancias con Diego fueron las que lo hacen moverse. El caso de Gertrudis es completamente diferente porque ella es una mujer de poder, se sabe con poder y utiliza ese poder a su favor. Y siempre le había funcionado porque su figura protectora era su hijo y su hijo le tenía igual de adoración a ella. Entonces, digamos que ambos se sobreprotegían. Él lo sobreprotegía porque era el único hijo que le quedaba vivo, ¿no? Y él la cuidaba mucho porque sabía del dolor que venía conteniendo de sus otros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que Tulio se hizo como se hizo por toda esta frustración y este dolor de ver morir a sus hermanos, ¿no? Entonces decir que no me pase esto y por amor filial a la madre, o sea, en el fondo la madre termina generando al perverso de alguna manera, ¿no? O por lo menos lo deja reforzado. Quizá para contestar un poco la pregunta decía, quizá ellas están en esa situación porque
estamos todavía muy acostumbrados en esta sociedad que la mujer es la que está retenida, es la que tiene el freno. Entonces, ya si ella es la que tiene el freno, de entrada es la que tiene la frustración, ¿no? Claro. Porque no es la que está más impedida, ¿no? Y en el caso del varón, no, por lo menos culturalmente todavía los latinos es la figura de libertad, la que todo lo puede y a la que se le permiten muchas concesiones, sobre todo sexuales, en pro de que es la figura protectora, pues, ¿no? Y pues traté de ser lo más fiel A un contexto. a un contexto, pues, ¿no? Pero mi intención fue como el de la fotografía que retrata un contexto o un grupo, ¿no? Es como un pequeño flashazo del mundo de ellos que dura. Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.